Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro encuentro más de Universidad de la Familia Ahora Sí. Mi nombre es Cristina Balinotti, muchos de ustedes me conocen, la doctora Balinotti, fundadora, directora y diseñadora del Pensum, de esta primera carrera universitaria para recibirnos de padres. Perdón, estamos teniendo aquí vamos en la segunda slide. Ese es el logo de Universidad de la Familia Ahora Sí. ¿Por qué ahora sí? Bueno, porque ahora sí vamos a tener las herramientas, el conocimiento necesario para poder desempeñarnos mejor como padres. Es la difícil tarea, que nosotros creemos que es muy fácil, pero en realidad es una tarea muy difícil. Humboldt International University abrazó este proyecto desde el primer momento, desde su decano, el doctor Javier García. Y entonces ha subido a las redes el Pensum que yo he diseñado, que se llama así, Universidad de la Familia Ahora Sí, una universidad en donde cada facultad es cada conocimiento que debemos adquirir como padres. Si tienen ustedes necesidad de información, pueden ubicar la información en este link, university.com/familia, o llamar al teléfono 305-448-7454. Los van a atender aquí en Humboldt International University muy amablemente. La carrera se va a dar 100% online a su tiempo, vale decir que usted va a poder, luego de inscribirse, ponerse de acuerdo con los facilitadores o profesores en el momento en que pueda usted ofrecer su tiempo para escuchar las clases. Puede ser los fines de semana, los días de entre semana a la noche. Bueno, esta es una gran facilidad que ofrece Humboldt International University, uno de los mejores sistemas online que existen. Debo agradecer además al condado de Miami-Dade en la división Academia de Padres, ¿verdad? Que es otro de los patrocinadores, quien me permite asistir a las escuelas del condado y comentar toda esta buena nueva de esta carrera para los padres, sin salida laboral, pero con una impostergable salida social hacia formas mejores de vida, más pacíficas, a partir de nuestra familia, a partir de una mejor educación para nuestros hijos, justamente en una época tan difícil como es la época tecnológica, ¿no? La revolución digital que hoy vivimos. Gracias a Chaviano Estudio, fotografía y videos profesionales, quien viene aquí y realiza los principales eventos, las principales fotografías relacionadas con Universidad de la Familia. Gracias Michael Chaviano, para Chaviano Studio, Sign Now, la diseñadora gráfica Elizabeth Menda, quien nos hace la papelería, los flyers, está siempre allí presente con su compañía, que de paso es una compañía familiar. La nota latina Somos Como Tú, quien todas las semanas repostea y hace la publicidad correspondiente a estos encuentros semanales para la familia. Y ustedes dirán, ¿qué son estos encuentros, no? Si la carrera se va a dar, ¿qué implican estas conferencias? Ya llevamos, esta es la número 36, y estas conferencias son un adelanto, un aperitivo de los temas que se van a dar en el Pensum o en el plan académico. Es un adelanto, En la segunda parte, como siempre, hay invitados destacados, estelares, que van a complementar el tema con todos sus saberes que se plantea en el día. Hoy, por ejemplo, el tema que he elegido es hablemos del autismo infantil. Comunicación y lenguaje, algo que va a hablar nuestra experta invitada de hoy, que luego voy a hablarles de ella. Es decir, una cosa que preocupa mucho a los padres, el autismo infantil a nivel comunicacional, a nivel del lenguaje. Primero, en mi caso, esta pequeña introducción que voy a hacer, les quiero comentar el autismo desde otro ángulo. En principio, la etimología, ¿qué significa autismo? Y vemos que significa retirada a uno mismo. Viene de autos, que significa justamente sí mismo, ¿verdad? Y ismo, que es tendencia, es la tendencia a retirarse a sí mismo y alejarse del mundo. Esto sería el autismo. Ahora, cuando hablamos de todos los fenómenos
que acompañan el autismo, digamos, como una enfermedad que por suerte ya no está categorizada, si está categorizada como un trastorno del espectro autista, es decir, toda esta gama, ¿no?, que el autismo tiene, desde un autismo profundo a un autismo de alto funcionamiento, se llama trastorno del espectro autista, o TEA. Margaret Moller, que fue una gran pediatra húngara y además psiquiatra de la escuela freudiana, es una de las mujeres más importantes porque ella descubre las fases del desarrollo psicológico del ser humano, del niño. Uno de sus principales libros, aquí ven, The Psychological Birth of the Human Infant, es decir, el nacimiento, ¿verdad?, psicológico del niño. Entonces, esto es interesante porque ofrece un enigma, plantea un interrogante. Ella nos dice que el nacimiento humano ocurre en dos etapas. Una es el nacimiento biológico, la otra el nacimiento psicológico. El nacimiento biológico es un hecho absolutamente constatable, ¿verdad? Un hecho comprobable, visible. Es el parto, el nene sale, llega a la familia, ¿verdad? Y el nacimiento psicológico es un proceso de lento desarrollo cuyos principales logros ocurren entre los 5 meses y los 36 meses. Vale decir que si entre este periodo de los 5 meses a 36 meses no tenemos cuidado y no sabemos cuáles son los hitos fundacionales que van a crear y estructurar la personalidad del niño, entonces podemos de alguna manera dejar a nuestro hijo puesto en el mundo sin haber logrado el nacimiento psicológico a largo alcance, que significa este proceso de independencia lenta que todos nosotros al nacer tenemos que tener para después separarnos y poder ser individuos sanos. Entonces Margaret Moller nuevamente habla de las fases del desarrollo psicológico del infante. Una vez que ocurre el nacimiento biológico, el parto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Son 3 fases. Un autismo normal, que es durante el primer mes de vida, las últimas semanas de gestación del primer mes de vida. Y este es un poco el ángulo en el que encaro la introducción, que es el autismo normal. Es decir, de pronto no se habla en ninguna conferencia con habitualidad, digamos, de lo que implica el autismo normal, que como es una etapa del desarrollo. Los seres humanos nacemos tan vulnerables, nacemos tan sensibles, llenos de demandas, múltiples estímulos internos que van impactando sobre nosotros. ¿Cuáles son esos estímulos? El hambre, la sed, los dolores de panza, ¿verdad? Las necesidades fisiológicas. Todo eso implica un impacto muy fuerte sobre ese pequeño ser exclusivamente biológico, que es un ser humano al nacer. Entonces la naturaleza levanta una barrera que se llama barrera antiestímulos, para que el niño solamente pueda atender esos estímulos internos, y que los externos no le lleguen. Por eso esa barrera antiestímulos está allí, y él no sabe que la madre o la persona que lo está criando, alimentando, es algo separado de él. No puede reconocer el entorno en el que está, solamente manifiesta sus necesidades, ¿verdad? Sus necesidades biológicas a través de gritos, a través del llanto, se retuerce, vomita, todas estas cosas que hacen los bebés. Por eso es tan importante la madre cerca, ¿verdad? Porque, como siempre digo, tenemos que volver a la maternidad, recuperar esta cosa de la madre, pues somos las únicas que podemos calmar esa gran incertidumbre, ese estado realmente insoportable para el propio ser humano que recién acaba de nacer. Por eso la naturaleza le ofrece en primer lugar la barrera antiestímulos, le da un autismo normal, ¿verdad? Para que las cosas de afuera no le impacten, y además le da la madre. Nosotros en la civilización le sacamos la madre al niño, todos tenemos que trabajar, todas tenemos que estar fuera de la casa, dejamos a nuestros niños con nanis, con tías, con abuelas. Pensemos lo que estamos haciendo. Las fases del desarrollo implican la segunda etapa, que es la simbiosis normal, que vamos a hablar en otra oportunidad,
y que va de 1 mes a 5 meses. Esto también, esa simbiosis, esa unión, esa díada con la mamá, que parece que nadie puede romper, pero que tiene que venir el papá después de los 36 meses, a los 6 años, y romper esa díada. Y entonces aparece papá y establece la ley del padre, ¿verdad? Pero tiene que existir, para que el padre penetre esa díada, tiene que existir esa simbiosis normal, que es una unión en donde no hay ningún tipo de división. Es como que yo soy mi hijo soy yo, somos extensiones. Esto es sano y esto es necesario. El proceso final, este nacimiento psicológico, era el proceso de separación, individuación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ocurre de los 5 meses a 36 meses, y ocurre justamente el proceso en que hay una lenta separación del niño de la madre, y el niño empieza a darse cuenta que la madre está afuera, que ese pecho corresponde a una persona que no es él, lentamente. Y la individuación, que quiere decir desarrollar un ego sano, llegar a ser un individuo, un eje de personalidad. Cuando yo pasé todas estas etapas tan importantes y tan necesarias, por favor, las madres tenemos que recuperar esta capacidad. Pero claro, si no lo sabemos, por eso Universidad de la Familia ahora sí no tenemos excusas. Sabemos qué es lo que le pasa en el interior del niño, del neonato, del que recién nació, pero hay todas las cosas que necesita de nosotros. Esto de dejarlo llorar, esta cosa tan cruel que se favorece en muchos países, es un absurdo, porque si nosotros conocemos la gran aventura por la que atraviesa nuestro hijo solito, allí, hasta que nace, y luego los primeros meses, nos damos cuenta que nos necesita absolutamente. ¿Cuáles son las posibles causas de la aparición del trastorno del autismo, digamos, ¿no? de este espectro del autismo? Estamos hablando desde ya ahora de lo que sería el autismo patológico, entre comillas. Yo no quiero hablar de discapacidad, no me gusta, porque de alguna manera todos tenemos una discapacidad, ¿verdad? No solo por eso, sino porque debemos salir de la sociedad del etiquetaje, la sociedad en la que tengo un niño autista, tengo una niña con tal problema, es decir, inclusive en la medicina, soy diabético, o en psiquiatría soy esquizofrénico, y entonces nos estamos poniendo en el individuo un peso que realmente no le hace bien, una etiqueta. Sencillamente no somos nuestra enfermedad, todos tenemos algún tipo de discapacidad. Pero bueno, las posibles causas de este trastorno, ¿verdad?, de este espectro del trastorno del autismo. Maltrato parental durante la etapa del autismo normal. Fíjese qué increíble. ¿Qué tenemos que saber? Que este autismo normal tiene la barrera antiestímulos levantada. Esa barrera tiene que bajar, 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 bajar. Y el niño empezar a conectarse con el mundo, porque ya tiene suficiente madre, ya está crecido, ya está más fortalecido. Y entonces ya justamente puede estar un poco más libre. Entonces, durante la etapa normal, si hay un maltrato parental, por ejemplo, las mujeres que no entienden la maternidad, o les tomó de golpe, o no quisieron saludablemente tener un hijo, y bueno, muchos les pegan, o muchos los dejan solos. Bueno, todo esto puede provocar que esta barrera antiestímulos, este muro helado que ocurre entre el autista y el mundo externo, realmente no se levante nunca. Otra de las causas es manipulaciones médicas dolorosas durante la etapa del autismo normal. Eso, ojo, si el nenito tiene que ser operado, inclusive en operaciones intrauterinas, como se están practicando ahora, la primera semana de vida, vamos a prestar atención a esto. Otra de las causas, porque en realidad la causa última no se sabe todavía, entonces hay una serie de teorías, ¿verdad? La madre demasiado adherida, ¿qué es esto? Una madre que demanda que el niño sea su compañía, sea el amor que necesita. Y en realidad estamos invirtiendo el apoyo, el círculo de los apoyos afectivos. Nosotros tenemos que apoyar al niño y no el niño apoyamos a nosotros.
Entonces, ojo con la madre que se adhiere de esta forma. La madre ausente, bueno, por supuesto, es la madre que no está nunca. Eso puede provocar, sin duda, un autismo de acuerdo con esa teoría. Amígdala cerebral. La amígdala cerebral son dos núcleos complejos en forma de almendra que están a los costados del cerebro. Forman parte del sistema emocional, y entonces los niños a veces con este trastorno tienen afectada la amígdala. Entonces la información que les llega a ellos, particularmente si es información visual, no la procesa bien la amígdala y se genera en ellos una serie de trastornos, ¿verdad? Otra de las cosas es la mutación genética. Parece ser que hay genes, ¿no?, que impiden ciertas sinapsis neuronales, ¿verdad? Y entonces se desarrollaría bajo esta situación el trastorno autista, que se da de 4 a 5 veces más en niños que en niñas. El cuerpo calloso engrosado también, que es lo que une los hemisferios cerebrales, ¿verdad? La corteza cerebral muy delgada. Parece ser que las mujeres tenemos la corteza cerebral más gruesa y entonces por eso desarrollamos o podemos desarrollar menos autismo, ¿verdad? En cambio, el varón tiene la corteza muy delgada. De nuevo, todo esto es sin duda teorías, ¿verdad?, que se ponen en torno al autismo, pero que tenemos que tener cuidado y conocerlas, porque a partir de ellas seguimos la evolución de estos trastornos hasta que finalmente podamos descubrir cuál es la razón, ¿verdad? Pero tenemos como madres muy particularmente que saber que todo esto es así. Y entonces el conocimiento es poder, y el conocimiento en este caso, ¿no?, en una zona de que yo, bueno, entre comillas, una discapacidad, realmente, insisto, todos tenemos una discapacidad, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver a estos niños, a nuestros niños con autismo, como seres diferentes, como seres distintos, y tal vez hablar menos de discapacidad. Entonces, hoy nos va a acompañar en la segunda parte, para hablar de toda la comunicación y del lenguaje, Mayerlin Aparcedo. Ella es Behavior Analyst, es especialista en autismo, terapeuta de la conducta infantil, máster en intervención ABA, España, autora del programa psicoeducativo individualizado PPI y Verbal Behavior, presidenta, fundadora, Fundación Psicoeducativa Fundafair, ¿verdad? Es decir, que esta es la fundación que ella tiene, y además hace una tarea muy interesante. Estaríamos mucho tiempo hablando de su currículum porque es muy extenso, pero les quiero comentar que desde hace 12 años se dedica en exclusiva a la atención del autismo a través de estos programas ABA, que ha desarrollado varios diplomados en Venezuela, de los que han egresado unos 400 participantes del diplomado Atención Psicoeducativa de Trastornos del Desarrollo basado en ABA. Es decir, que ella, además de cursos y talleres, es una persona muy activa y por lo tanto es una persona que sabe de qué está hablando, y por eso la he invitado hoy. Muchas gracias. Un gusto recibirte. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por estarme escuchando. Gracias a la doctora Cristina Balinotti por la invitación, a la Universidad Humboldt Internacional y al Instituto de Nuevas Profesiones. Les voy a hablar del autismo. Es un tema sumamente complejo, sumamente largo, y vamos a tomar unos minutos para hablar particularmente, perdón, lo estoy moviendo sin querer, de si las personas con autismo pueden hablar, se pueden comunicar. Sucede en el autismo que esto es típico de los papás, y como esta es una conferencia que está dirigida a los padres en particular, que los padres que tienen un niño con autismo ya saben, ya conocen que tienen este diagnóstico, pero se les presenta un gran problema con respecto a la comunicación y no saben si se puede o no comunicar. Entonces ellos siempre manifiestan: mi hijo no habla, no me comprende, entiende todo pero no habla, o cuando va a hablar mi hijo. Ese es el signo de alerta más notorio, es la preocupación principal que tienen todos los padres que van a la consulta de los diferentes especialistas.
Se presentan situaciones como esta. El niño llora, se le para al lado de la mamá, pero no sabe lo que quiere. Y empieza a, ¿será que quiere agua o que quiere el carrito? O cosas como esta, donde ya a lo mejor está comunicándose y usa entonces lo que llaman los PECs, una tarjeta de comunicación. O también podemos tener aquel niño que todavía no habla, pero que ya hace algunos sonidos, está vocalizando. Y la madre pues ya adivina o conoce que puede ser el carrito. Pero lo que nosotros queremos es esto, que el niño diga la palabra, diga oraciones, diga frases, exprese todas sus necesidades y sus emociones y nos sintamos bien a gusto. El trastorno del espectro autista, en pocas palabras, implica 3 grandes aspectos: problemas para desarrollar habilidades sociales, problemas con la comunicación y el lenguaje, y tiene preferencia por comportamientos o rutinas repetitivas. Esas son las características más esenciales del autismo. Entre los problemas de habilidades sociales está el poco contacto visual, falta de expresiones faciales, no dicen adiós con la mano, no juegan con juegos interactivos, algunos, no a todos, les gusta que los abracen y no realizan juegos de imitación. Cuando hablamos de la comunicación nos encontramos que hay un retraso en el desarrollo del lenguaje hablado, tienen dificultad para comunicar sus necesidades y responden mejor a los estímulos visuales que a los estímulos auditivos. Hay comportamientos repetitivos, les cuesta adaptarse a los cambios, juegan de manera repetitiva con los juguetes y hay conductas inadaptadas. ¿Qué hacer para desarrollar el lenguaje? Vamos a dar unos tips muy específicos. En primer lugar, y más en este país, perdón, me fui aquí, a ver. Bueno, más en este país nosotros tenemos que, en primer lugar, hacer el diagnóstico precoz del autismo. Hoy en día, en muchos países, en mi país, en Venezuela, ya el diagnóstico precoz es un hecho, no tan adelantado como acá, que ya todavía está a nivel de meses, pero aquí sí es realmente precoz. Debe haber una intervención más temprana basada en ABA y en logopedia, que son los principales fortalezas acá. También seleccionar la alternativa comunicativa más adecuada, desarrollar un entrenamiento para los padres como un equipo de trabajo y aplicar programas de inmersión comunicativa pues casi que de 24 horas. Las conductas básicas de aprendizaje son sumamente importantes. Aquí voy a rememorar al fallecido Javier Garza, que dice que es el repertorio básico que el niño requiere para su aprendizaje y si lo domina podrá desarrollar otros aprendizajes. Dentro de estas conductas están, pues, las que yo he recopilado a través de mis años de trabajo, que debe ser la atención conjunta, el seguimiento de instrucciones, la imitación, a poder hacer series de tareas, la intención comunicativa y el condicionamiento operante. Entre las características de los procedimientos efectivos, como son los que se llevan acá en Estados Unidos y los que nosotros hemos tratado de llevar en Fundacet a través de nuestras sedes en Venezuela, está la intervención precoz, programas intensivos, programas estructurados, programas duraderos y que deben ser dirigidos por profesionales. Dentro de las variables que inciden en que la intervención sea de calidad está que haya una intensidad. Los programas tienen que ser intensivos. Cuando empecé yo con esto veía que había que trabajar con el niño 4, 6, 8 horas al día, no lo podía creer, pero después me di cuenta de lo importante y efectivo que es. Edad de comienzo de la intervención, la duración del programa, la instrucción es one-to-one, 1 a 1, instrucción basada en el análisis aplicado a la conducta como uno de los mejores programas que hay a nivel mundial, pero también hay otros programas que son importantes. La colaboración, la calidad de entrenamiento que se le da a los maestros, la colaboración con los padres y el currículo sustentado en análisis conductual. Es muy importante, y eso acá es una práctica común, que los programas tienen que ser supervisados por profesionales capacitados. En nuestro caso, que trabajamos en programas conductuales, hay analistas de conducta, lo que se llaman BCBA,
o BCADA, que son los encargados de llevar a cabo estas supervisiones. El programa de comunicación debe tener estos grandes focos: enseñar al niño a pedir, a demandar, porque ese es uno de los grandes problemas, que estos niños no saben pedir, no saben expresar sus necesidades. También desarrollamos programas de imitación vocal, programas de comprensión verbal, vocabulario, expresión oral, signos o imágenes, lectura, sintaxis y articulación. Todo esto se cubre dentro de un programa basado en ABA. Aquí les voy a dejar una frase muy importante, es que si convives con una persona que tiene autismo y no es vocal, nosotros debemos entrenar primero en opciones de comunicación que faciliten la interacción en sus diferentes ámbitos, y para que podamos nosotros lograr que ese niño se comunique adecuadamente. Si nosotros los adultos no estamos involucrados, no participamos, no vamos a lograr que este niño se comunique y se pueda involucrar en la sociedad. Aquí les dejo nuestro corazón, el corazón de Fundacet, el corazón de todo el equipo que trabaja allí, al que les dejo un gran saludo, para que puedan compartir esto y lo puedan, sobre todo, vivenciar los papás, porque los padres, cuando están pasando por esto, se dan cuenta que no, o sea, hasta que no les toca, no conocen qué es el autismo. Y hay muchísima información, y comentábamos hace rato que nos sorprendía la cantidad de información que existe, pero a la vez la gran desinformación que hay. Porque hasta que no me toca tener un hijo con autismo, o está en mi familia, o lo he visto en un alumno, desconozco totalmente. Entonces el mensaje al que estamos dirigidos y por el que nos encantó esta invitación con la doctora Balinotti es a que nosotros necesitamos de formar y entrenar a los padres para que los padres tengan básicamente 3 puntos que son importantes. Uno, en primer lugar, superar su duelo y hacer un diagnóstico precoz. En segundo lugar, que el padre pueda buscar un equipo adecuado para su hijo. Y en tercer lugar, que se pueda empoderar sobre los conocimientos del autismo, las alternativas de trabajo, cómo trabaja ese profesional, y que pueda convertirse inclusive en un supervisor de la terapia, del servicio que su hijo recibe, para que así lo pueda ser partícipe y pueda ser el líder del equipo de su hijo. Por eso me encanta esta propuesta de la Universidad para la Familia, ahora sí, porque ha sido una gran demanda de los padres que acuden a nuestros talleres, que acuden a nuestros centros, donde están buscando esa capacidad y ese empoderamiento. Ahora mismo tenemos 2 cursos en paralelo en Venezuela, y en uno de esos cursos están padres, donde ellos reciben la atención, reciben los hijos la atención, pero los papás van y pasan una semana o 40 horas, y ellos están trabajando allí, están aprendiendo sobre el desarrollo evolutivo normal del niño, están aprendiendo sobre cómo se hace el diagnóstico, están aprendiendo sobre cómo se desarrolla un programa basado en ABA, se sientan a la mesa a trabajar con niños, observan el trabajo con niños, y después le damos, en la medida que podemos, el apoyo en sus propios hogares. Eso es una de las cosas que nosotros procuramos hacer, y que aquí también estamos llevando a través de los programas que Fundacet está haciendo de capacitación en presenciales y también online. Queremos dejarle a ustedes ese mensaje: si usted tiene un hijo con autismo, si usted tiene un familiar con autismo, si usted tiene un alumno con autismo, prepárese, porque el tiempo de este niño, particularmente como hablaba la doctora Balinotti, de estos primeros años de vida, es sumamente importante para que ese niño pueda lograr salir adelante y venza todos aquellos signos que son tan limitantes en el autismo cuando no es trabajado a tiempo. Los voy a dejar entonces ahora con las preguntas que vamos a recibir a través del Facebook y a través de las personas que están acá. Sí, una de las preguntas es ¿cuándo es el momento más temprano para detectar el autismo en un bebé?
Okay. ¿Cuándo es el momento más temprano para detectar el autismo? Fíjense que en nuestros países latinos generalmente es la maestra de preescolar la que comienza a darse cuenta que el niño tiene un problema. O sea, la mamá lo sabe, a veces alguien se lo dice, un tío, un abuelo, un primo, pero hasta que no empiece el problema en la escuela, ellos no se dan cuenta de la situación. Entonces, pero en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en España, ya los diagnósticos se están haciendo inclusive estudios desde antes del año de vida con ciertas características. Hay un trabajo muy bueno que se hizo en una universidad en Baltimore donde ellos estudian y han grabado el comportamiento de niños de 1 año. Ahora, tradicionalmente, el autismo se manifiesta entre los 18 y los 36 meses. Y es ahí donde hay programas de intervención temprana, donde aquí en particular se acude a centros especializados como la UN o el FIU o el Miami Children's Hospital, y se detecta que hay algunas alertas, lo que llaman los red flags, y que comienza el proceso de evaluación. Posteriormente, casi que inmediato, dependiendo los tiempos de cita, de espera, se desarrollan programas de lo que llaman aquí programas de ABA, programas de intervención temprana, y también hay diferentes alternativas a nivel de las escuelas, a nivel de centros, etc. Y si se llegó a la adolescencia o a la pubertad, ¿qué se debe hacer? Porque no se detectó, sí, porque los padres no se ocuparon, porque lo juzgaron. Claro, hay trastornos del autismo, me están preguntando acá, ¿qué pasa con aquellos adolescentes que se descubrieron ya tarde que tenían autismo o alguna de las variantes dentro del espectro, como lo que algunos llaman el trastorno del síndrome de Asperger? Y nos hemos encontrado que padres inclusive dicen, yo a través de la evaluación de mi hijo o a través de un familiar me estoy dando cuenta que yo tengo ese trastorno y por eso me comporto de esta manera. Que básicamente en esas personas que pasan un poco desapercibidas y que en su comportamiento durante la adolescencia y durante su etapa adulta son esas personas un poco que están identificadas como raras, aisladas, poco sociables, de un comportamiento bien distante de sus grupos sociales, posteriormente han encontrado que tienen autismo o que tienen alguna de las variantes del autismo o también lo que algunos conocen como síndrome de Asperger. Hoy en día hay muchas más alternativas de atención, sobre todo acá en Estados Unidos, no así en nuestros países latinos, porque en primer lugar pues la aceptación de la persona de su propio diagnóstico, posteriormente aceptar asistir o ser asistido por algún terapeuta de diferentes tipos de terapias para poder mejorar ese término, su socialización, sus relaciones y sobre todo las relaciones de pareja que se afectan muchísimo, y también el proceso de aceptación. Pues yo he tenido jóvenes, recuerdo un caso de un joven que él decía, yo no quiero cambiar, a mí me gusta como yo hablo así como si fuera un alemán y yo no quiero cambiar, pero eso le generaba en la escuela bullying, rechazo, problemas, y él no quería cambiarlo. Entonces, lo idóneo de este caso pues es un equipo profesional, básicamente psicólogos, neurólogos, psiquiatras, y a nivel de la terapia conductual hay muchas alternativas para mejorar la parte de socialización, relaciones interpersonales, familiares, inclusive en la parte laboral. ¿Y los padres tienen que ir a terapia junto con el niño? Porque los padres están afectados de alguna manera también. Bueno, mire, esa es una pregunta bien interesante, porque en la realidad están como separados. O sea, los programas están dirigidos básicamente a los niños. Y la experiencia que he tenido particularmente es que hay pocos psicólogos que se encargan de darle ese apoyo a los padres. O sea, hay pocos programas de apoyo a los padres en el padre como persona. O sea, el padre tiene un duelo, el padre está sufriendo una situación difícil donde él a lo mejor ya es disfuncional o ya tiene alguna característica particular y ahora tiene que solventar y manejar dos cosas importantes: el duelo que pasa por tener un hijo que no es el hijo deseado como él lo quería, y además el otro problema es lo costoso de estos tratamientos.
Acá en Estados Unidos hay muchas ventajas a través de diferentes programas por Medicaid, por seguros privados, pero en nuestros países latinos no existen este tipo de ayudas. Y los padres caen en situaciones como separaciones, divorcios, problemas económicos fuertes, porque no pueden confrontar esto. Yo creo que es importante y es bien oportuna la situación de esta charla para proponer que se generen programas específicamente de apoyo a estos padres desde el punto de vista de personas, de individuos y también como padres de niños con autismo. Los niños con autismo suelen golpearse la cabeza entre los movimientos repetitivos. Se golpean la cabeza contra una pared. Los niños con autismo suelen, algunos de ellos, dentro de sus características, golpearse. No todos. Gracias a Dios el porcentaje es menor y mientras más rápido se inicie la intervención, mucho menor eso va a suceder. Pero sí hay casos severos, casos donde hay lesiones severas, donde se muerden la mano, por ejemplo, tienen aquí pues, hasta una llaga, una lesión severa que les dura para toda la vida porque se muerde la mano, se golpean, hay algunos que se quitan el cabello, otros que se destrozan los labios, o si tienen alguna heridita o alguna picadita de algún insecto, se dan, y ahí entramos entonces en el campo entre lo sensorial, el problema de interacción sensorial, que también es muy común en estos niños, y requiere una terapia especializada y una atención especializada a través de los programas de interacción sensorial, terapia ocupacional, y también tienen base en el lenguaje. Al no poderse comunicar, muchas veces sus conductas terminan siendo irritativas, agresivas a sí mismos o agresivas a otros. O sea, muchos padres reportan, y lo hemos visto, lo hemos vivenciado, que el niño no es comprendido, no es entendido, como fue la primera imagen que les presenté del niño llorando, y la reacción inmediata es o me golpeo yo o me golpeo a los demás. Como ese comportamiento, además de que pues, es inadecuado, genera tensión sobre el niño, es posible que ese comportamiento se continúe reforzando, se continúe creando, y ya después que lo aprendió, desde un punto de vista conductual, tenemos que desaprender, enseñarlo otras maneras de comunicarse efectivas, donde él pueda expresar lo que necesita, pero hacerlo de una manera adecuada. Perfecto. Esa es la situación. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. Perfecto, sí, como no, adelante. Como maestra que conoce que yo soy, ¿qué me aconseja usted para poder abordar, si yo veo a un alumno que presenta estos síntomas de autismo, cómo puedo abordar el tema con sus padres? Porque es un tema delicado. Bueno, aquí legalmente uno no debe decir jamás a un padre, y es bien importante, no podemos dar un diagnóstico, o sea, no podemos, hay maestros imprudentes o personas imprudentes que a veces dicen, ese niño tiene autismo o tiene tal, y eso es un error craso. Lo correcto es pues alertar al papá de que hay cosas que no funcionan igual que los demás niños, que le está costando ciertas actividades específicas, describirle lo que les llama la atención y recomendarles ir a ciertos sitios, como en este caso aquí en la Florida Fiedler. Hay diferentes instituciones que se encargan de hacer algunas evaluaciones, y también cuando ellos ven, porque generalmente en el autismo hay un retraso, un delay en el desarrollo evolutivo, cuando ellos ven pruebas como el ASQ3, ellos ahí se dan cuenta, oye, mi hijo no está funcionando como los demás, y no funciona como los demás no porque el autismo sea una condición sine qua non que limita su desarrollo, sino porque tiene otras maneras de aprender. Entonces lo primero es empatizar con el padre, expresarle que observas y describirle qué es lo que observa sin ponerle ninguna etiqueta, referirlo a indicarle a dónde pudiera asistir a nivel de entidades públicas o buscar ayudas, pero que actúe rápidamente. Hoy mismo tuve una vivencia de una situación con un padre pues que le cuesta aceptar eso. Yo la acompañé a la escuela para vivir ese proceso, donde en la escuela le están diciendo que el niño necesita una ayuda y la madre se resiste un poco.
¿Me explico? Entonces es algo difícil porque papá, ese duelo de ese hijo no deseado, y no solamente para el autismo, para cualquier tipo de trastorno nos pasa. Yo soy madre de una persona que tiene una discapacidad severa auditiva, y el día que me lo dijeron, pues para mí fue muy impactante. Y no aceptaba en su momento que nadie me dijera que veía algo raro en ella. Eso es muy difícil, pero los maestros son los principales aliados en todo esto, porque ellos son los que orientan a ese papá a que busque una ayuda. Bueno, realmente estupendo ponencia. Y bueno, Humboldt International University y Universidad de la Familia, ahora sí, te entregan este certificado por tu excelente ponencia del día de hoy. Ahora vamos a sacarnos las fotos correspondientes después. Y bueno, muchísimas gracias realmente, porque estos son conocimientos necesarios que se integran a este pensum, ¿verdad? Universidad de la Familia, ahora sí. Sí, Joao, ¿nos sacas la foto? Ya, estamos juntitos ahora. Bueno, ahora después ya cuando terminamos la transmisión. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes los espero, si el huracán lo permite, el lunes que viene, no sabemos, con la presencia de una psicóloga para hablar de otro tema importante de la familia y para presentar un tema más de los contenidos del Pensum Universidad de la Familia. Ahora sí, la primera carrera para recibirnos de padres, la más importante de nuestras vidas. Nos vemos.